saben, esta es mi quinta participación en esta serie que venimos abordando como iglesia, tocando las 7 cartas a las 7 iglesias en Asia Menor que leemos en Apocalipsis. Y este mensaje lleva por título Sardis, cuando la reputación reemplaza la vida. Repito, veremos la tragedia de una iglesia activa, pero espiritualmente muerta. Y hoy vamos a caminar sobre estos pasajes y le pido al Señor que alumbre nuestros ojos como recién lo estábamos orando y lo estábamos cantando, que el Señor nos alumbre. Vivimos en una época donde la actividad suele confundirse con la vida. La actividad suele confundirse con el propósito. Estamos en temporada donde se cierra un año y la cultura de este mundo nos lleva a vivir desenfrenados, vivir de una manera acelerada todo el tiempo, viviendo de una manera en donde parece que las muchas actividades hablan de lo bien que nos fue en el año. Y lamentablemente esto permea y a veces se cuela muchas veces en la iglesia. Entonces, a veces se logra confundir la actividad con la vida, donde parece que una agenda llena, donde parece que reuniones constantes y ministerios en movimiento puede dar la impresión de tener una iglesia saludable. Sin embargo, Dios no mide la vida espiritual por la cantidad de actividades, sino que la vida espiritual se mide por el real gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros días. Hay iglesias que cantan, hay iglesias que predican, hay iglesias que se reúnen, que desarrollan buenos servicios, pero han perdido algo que es esencial y han perdido la vida que solo Cristo Jesús puede dar. Es decir, cuando se pierde la vida de Cristo, se tiene buena reputación, se puede llegar a tener una buena historia cargada de años y de buenas anécdotas, se puede llegar a tener un buen reconocimiento, pero se sigue careciendo de la vida espiritual y de la actualidad del Espíritu, de la vigencia del Espíritu en nuestros días. Y esta es la lamentable tragedia de la iglesia de Sardis, una iglesia activa, una iglesia respetada, una iglesia que era conocida, pero que al ser examinada por Cristo Jesús recibe un diagnóstico devastador. Jesús le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Nombre de que vives y estás muerto. Y como siempre digo, y no me voy a cansar de repetir, esta no es una acusación hecha por hombres, no es una carta que le escribe un hombre, sino que tampoco es una crítica externa, sino que es la evaluación del mismo Señor Jesucristo que hace sobre la iglesia. ¿Y por qué repito esto? Porque no es algo subjetivo, no es el pensamiento de un pastor, no es el pensamiento de una doctrina, es Jesús diciéndole a Juan: escribe esto al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios, escribe aquel cuyos ojos están recorriendo la tierra. Y hoy nos vamos a acercar, y yo pido que nosotros, con temor y con temblor que siempre nos caracteriza, nos acerquemos a Sardis, no para juzgarla, sino que nosotros podamos examinarla a la luz de una advertencia que tenemos en estas líneas que vamos a leer a continuación. Porque una iglesia puede estar llena de actividad y aún así estar vacía de la vida. Y es precisamente ese punto donde Jesús dirige este llamado o esta advertencia. Y ahí vemos y vamos a leerlo ahora. Pero quería abrir y tener estas palabras tipo preámbulo, porque el llamado es a despertar. Es un llamado a volver a afirmar lo que no está firme, es un llamado a no dormirse y es un llamado a volver a la vida. Amén. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 3.
versículo 1 al 6 inclusive dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dije, esta es la parte número 5, y si hacemos un breve repaso, como a modo de recapitular los mensajes anteriores, Dios es el que vigila, Dios a través de Cristo Jesús es el que recorre las iglesias, como le dijo a la iglesia de Éfeso: yo me camino entre medio de los candeleros, es decir, yo camino entre medio de las iglesias, yo las inspecciono, yo soy el juez. A la iglesia de Éfeso le dice: has dejado tu primer amor. A la iglesia de Esmirna le dice: no tengas miedo de aquello que vas a padecer, yo quiero que seas fiel hasta la muerte. Recuerden, la iglesia de Esmirna fue una de las que Dios no tenía nada en su contra. Al contrario, el mensaje llega diciéndole que iban a sufrir más de los que venía sufriendo hasta el momento. En tercer lugar, se le manda una carta a la iglesia en Pérgamo, aquellos que retenían la doctrina de Balaam y que permitían que estas personas pongan tropiezo en los creyentes. En cuarto lugar, llegamos a Tiatira, que fue hace 15 días atrás, una iglesia que toleraba a la mujer que se había nombrado profetisa, llamándole aquí Jezabel, permitiendo la iglesia que el pecado y la mentira la perforen, y la reprensión a esta iglesia fue: estás tolerando, Tiatira, lo que yo no tolero. Y llegamos en esta quinta carta a Sardis, una iglesia muerta. Y esta es una de las cartas más tristes, porque en algún momento de su vida esta iglesia había caminado bien, pero estaba muerta, aunque seguía caminando ahora con apariencia de vida. Y digo que es triste porque si Jesús tiene que enviarle una carta a una iglesia es porque aún así tampoco se estaba dando cuenta de que su caminar era un caminar aparente en la vida, pero no había vida. Y la verdad es que no es fácil escuchar que perteneces a una iglesia muerta. No es fácil recibir un mensaje en donde te enterás que vos perteneces a una iglesia que está muerta. No es fácil recibir un mensaje que perteneces a una iglesia que tiene apariencia de vida, a una iglesia que cree estar viva, a una iglesia que está colgada de la reputación, una iglesia que está colgada de los años, está colgada de las anécdotas, de los tiempos vividos, pero que en la actualidad y en el presente era una iglesia muerta. Y como lo dije en el principio, recordemos esto, por favor, y yo lo remarco: no es una opinión. No es una opinión. Nada de lo que tenemos en las Escrituras es opinión, pero si alguno quiere tomar de manera subjetiva cartas apostólicas, la cual sería errante tomar como algo subjetivo las cartas apostólicas, pero si hay algo que es demasiado objetivo son estas cartas. Tenemos cartas hermosas de diferentes apóstoles que son largas. Estas cartas son 7 cartas muy cortitas, pero las escribe el mismo Jesús. Él las manda a escribir. Vamos al contexto histórico y cultural, que siempre es importante porque
nos deja algunas pinceladas que nos van a ayudar mucho a entender el porqué de la situación actual de esta iglesia. Estaba ubicada en Asia Menor, lo que es Turquía hoy en día. Fue capital del antiguo reino de Lidia. Alcanzó un esplendor muy, muy grande en el siglo VII a.C., bajo el rey Creso, y tenía un símbolo y era representada por su extrema riqueza esta ciudad. En época romana ya había comenzado a bajar la luz de lo que había sido una gran potencia, pero aún así seguía conservando el prestigio, seguía conservando la riqueza y vivía de su fama pasada. Eso es lo que le hacía importante a Sardis. Y esto es clave, porque Sardis era una ciudad que había aprendido en lo natural a vivir de gloria pasada, sin importar cuál sea su vitalidad presente. Culturalmente, la ciudad estaba acostumbrada a contar anécdotas de ayer sin importar la realidad de hoy. Lo importante fue lo que nosotros fuimos, lo que vivimos. Qué hermoso aquellos años, ¡oh, qué gloria! Pero la vitalidad presente estaba comenzando a menguar. La situación política era parte de la provincia romana, disfrutaba de estatus por la gloria que había tenido, pero en el año 17 después de Cristo tuvo que ser reconstruida por el emperador Tiberio por un gran terremoto, no quedó casi nada de la ciudad. Y aunque seguía siendo una ciudad muy importante, ya no tenía el poder político, tampoco tenía el poder militar que había tenido en los siglos anteriores, sino que ahora, en la actualidad, en el momento que se le escribe esta carta, dependía fuertemente, absolutamente y totalmente de Roma. No tenía manera de sostenerse por sí misma. Bueno, Sardis era conocida por su industria textil, parecido a Tiatira, como lo vimos en el capítulo anterior. También, como Tiatira, se dedicaban a teñir lana, había producción de joyas, metales preciosos, lo que hacía que el comercio se mueva. Culturalmente era una ciudad próspera, era cómodo vivir en Sardis, no te producía ningún tipo de incomodidad como cristiano, ahora voy a aclararlo un poquito mejor, y podías acomodar tu vida. Sería una ciudad perfecta para decir, voy allá, me instalo con mi familia y estoy bien, nadie me va a molestar, no tengo persecución en Sardis. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, la vida urbana favorecía mucho la seguridad que tenían, había lujo, había complacencia, bueno, un montón de cosas. Esto puede ayudar a entender el reproche de Jesús, porque era una comunidad instalada, no tenían persecución, por eso espiritualmente estaban adormecidos. La religión, bueno, más de lo mismo como en la zona, culto principal a la diosa Diana, a diferencia de otros, a Diana con un gran templo, tenía uno de los templos más grandes de la diosa Diana en el mundo antiguo. Prácticas religiosas, como en todas las otras ciudades y en los otros capítulos lo vimos bien, por rituales, procesiones, había una comunidad judía y se había descubierto una de las sinagogas más grandes del antiguo mundo también, así que existía tolerancia religiosa bajo Roma, no había persecución. Entonces, la iglesia cristiana, acá en Sardis, estaba siendo respetada. No estaba siendo perseguida como en las otras ciudades, recuerdan, ¿sí? No vamos a hacer tanto repaso. Socialmente, también respetada. La iglesia en Sardis, ponga atención porque este va a ser un punto clave, no era perseguida. La iglesia en Sardis no estaba siendo perseguida. Había una ciudad sólida, una ciudad en donde vos podías vivir tu fe sin conflicto, pero también una vida de fe en donde la vigilancia espiritual, la tarea del liderazgo, era una tarea casi borrada, diríamos, por causa de la exhortación de Jesús. El contexto militar sucede que fue conquistada 2 veces esta ciudad por descuido. Por eso Jesús utiliza mucho esta referencia acerca del velar, del vigilar, por la experiencia histórica que habían tenido. 2 veces fue conquistada y fue aniquilada militarmente
porque los guardias que estaban apostados habían dormido. 2 veces le habían asaltado los muros, 2 veces le habían entrado, 2 veces habían devastado a esta ciudad. ¿Por qué? Porque entraron de noche y los vigilantes estaban dormidos, los vigilantes no pudieron detectar al enemigo. Este dato ilumina mucho lo que dice Jesús diciendo, sé vigilante porque vendré como ladrón en la noche. Las mismas conquistas, las 2 conquistas que tuvo Sardis fue de noche. Entonces, la relación entre la ciudad y la realidad de la iglesia es esta, como la venimos mencionando. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y por último le está diciendo, fortalece lo que queda. Habiendo estirado el lienzo un poquitito para que sepamos dónde vamos a caminar en esta noche, así es que comienza esta carta. Se le escribe a una ciudad dormida, a una ciudad que naturalmente ya había sido conquistada 2 veces, pero a una iglesia que estaba más que dormida, estaba muerta. Un liderazgo muerto, un liderazgo y una congregación que vivían de glorias pasadas, pero no tenían vitalidad presente. Por eso se le escribe al obispo, se le escribe al ángel de la iglesia. El reproche es hacia el pastor, hacia el líder, hacia quien tenía que conducir la iglesia. ¿Quién escribe esta carta? Insisto, es Jesús, no es un apóstol, es Jesús. ¿Y quién es el que escribe? Y la característica que siempre da Jesús de sí mismo tiene que ver con el mensaje que va a dar. Y en este caso dice, escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios, escribe el que tiene las 7 estrellas. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, hablamos de la omnisciencia de Dios. Es decir, es el Dios que todo lo ve, que todo lo siente y que en todos lugares puede estar. Como dice Isaías 11:2, anótelo, se lo leo yo, y reposará sobre él, hablando de Jesús, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Entonces habla de las 7 formas en que el Señor Jesús, como nuestro Emmanuel, se manifestaría en la tierra. Y Él se manifiesta de esta manera. ¿Quién es el que escribe? El que tiene espíritu de sabiduría. ¿Quién te escribe? El que tiene espíritu de inteligencia. ¿Quién te escribe? El mismo espíritu de Dios. El que tiene espíritu de consejo. El que tiene espíritu de poder. El que tiene espíritu de conocimiento. Y aquel quien es el temor de Dios te está escribiendo. Por eso que la plenitud del conocimiento de Dios estaba inspeccionando esta iglesia. Estos 7, dice Zacarías 4:2, Zacarías en una visión dice ver un candelabro todo de oro y dice que vio 7 lámparas sobre él. A lo que el ángel responde, estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Quien escribe este mensaje es Jesús, el único capaz de recorrer toda la tierra y de conocerlo absolutamente todo. Insisto en esto. Si nosotros podemos llegar a la conciencia de que Dios es el que inspecciona la iglesia y que Dios es el que inspecciona el liderazgo de la iglesia, si nosotros podemos llegar a la conciencia de que Dios es el que conoce aún lo más recóndito de nuestro corazón, dejaríamos de trabajar tan esforzadamente por ocultar cosas que no queremos que los hombres vean. Pero Dios lo ve. Él lo inspecciona. Tiene las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, es decir, describe aquel que tiene completa autoridad, dominio y gobierno sobre el liderazgo de la iglesia. Cada vez que Jesús dice, yo conozco tus obras, estaba refiriéndose a las obras específicas que la iglesia estaba desarrollando. En este caso, no como en los otros, pero en este caso no menciona ninguna obra en particular, sino que al decir yo conozco todas tus obras, dice que tenía reputación de estar viva. Todas tus obras tienen apariencia de vida, pero tus obras en realidad son obras muertas.
Tus obras tienen apariencia, tus obras tienen nombre de estar viva, pero están muertas. Es decir, una iglesia que vivía de una reputación, tenía un nombre, tenía una seguridad por quién había sido. Podríamos decir, un tipo de congregación que no se mete con nadie, la pasamos bien, tenemos el culto normal, nos vamos a casa, tenemos vida social en la congre, tengo mis amigos, desarrollamos actividades, no quiero nombrar ninguna actividad para no dañar susceptibilidades, pero tengo la actividad número 1, me reúno con los de actividad 1, me reúno con los de la actividad 2, con la actividad 7, con la actividad 8, miles de actividades, pero la denuncia y la reprensión de Jesús es: todas esas obras que estás haciendo están muertas. La condición y la historia de esta iglesia era familiar, como lo mencionamos en este contexto histórico. Tanto la ciudad como la iglesia estaban viviendo o caminando, como dice esa canción, juntas y a la par. Vivían casi de igual manera. Llegando a una primera reflexión, una iglesia muerta siempre es una iglesia que vive de su pasado. Una iglesia muerta es una iglesia que habla de su gente. Una iglesia muerta es la iglesia que siempre está hablando de sus canciones, de sus actividades, de sus experiencias. Todo se refiere al pasado y todo lo que hace referencia al pasado, pero no tiene de qué hablar en el presente, nos está hablando de una iglesia muerta. Entonces acá entendemos de por qué Sardis no era una iglesia perseguida. Acá entendemos por qué Sardis no sufría la persecución que, por ejemplo, teníamos en Esmirna, que era un caso muy extremo. ¿Por qué nadie perseguía a Sardis? ¿Por qué era conveniente como familia cristiana vivir en Sardis? ¿Por qué era tranquila la vida? Y quiero que aprendamos esto juntos en esta noche. ¿Saben por qué? Porque nadie persigue a un muerto. Nadie persigue a un muerto. Un muerto jamás tendrá batallas. Un muerto jamás tendrá controversias. Un muerto jamás sufrirá acoso. No, un muerto jamás sufrirá la persecución. ¿Por qué? Por su condición de muerte. Y los dos principales factores que habían debilitado y habían llevado a la muerte espiritual a esta iglesia, el primero es el liberalismo, y algo lo mencioné en el miércoles anterior, que es uno de los problemas más graves de la actualidad. ¿Qué es el liberalismo? Es cuando la palabra de Dios deja de ser considerada como inspiración de Dios. Es cuando la palabra de Dios ya no se toma de manera íntegra o integral, mejor dicho. Ya tomamos algo, bueno, esto sí lo saco de la Biblia, pero bueno, esta es la manera en la que yo voy a encarar mi proyecto de vida. Y ya la palabra comienza a ser, bueno, tomo un poco de acá y comenzamos a partir la Biblia, la partimos las Escrituras, tomo lo que me conviene. Así es como una generación empieza a morir. Cuando veo que las Escrituras o lo que tengo acá escrito no es tan relevante para el siglo XXI. Cuando voy a las Escrituras y encuentro que es muy anticuado si yo tengo que vivir como me dice la Biblia que tengo que vivir. No, pastor, pero es que sos muy místico si vivís tal cual la Biblia te lo dice. Ese es el liberalismo. Vive tu vida, lo importante es tener a Dios en tu corazón. Vive tu vida, total, usted y yo ya estamos completos en Cristo. Vive tu vida, su gracia ha sido derramada y Él ha perdonado todos nuestros pecados. Así comienza a morir una iglesia. Cuando pasamos por alto las advertencias escriturales que tenemos, estamos completos, pero no nos gusta el mensaje de Pedro a la iglesia cuando le dice, añadan a su fe. Entonces tomamos las partes que queremos de la Biblia. No nos gustan los mensajes en donde se nos exhorta a vigilar. No nos gustan los tipos de mensajes como, por ejemplo, cuida tu salvación con temor y temblor. No, yo ya soy salvo.
Yo ya confesé a Jesús. En ese año cuando yo recibí a Jesús, hablé nuevas lenguas. La experiencia que tuve en el año 85, cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida. Se vive del pasado. Se comienza a elegir qué cosa quiero de acá. Y así es como el liberalismo comienza a entrar y a filtrarse en la iglesia, como se filtra la humedad en las paredes de una casa antigua. Como consecuencia del liberalismo, la gente comienza a encontrar un tipo de escritura que no confronta el pecado, un tipo de escritura que no transforma las familias ni los creyentes. ¿O acaso usted no ve que hay familias que se pasan escuchando mensajes todos los sábados y todos los miércoles y no son transformados? Porque cuando la palabra predicada, anunciada y leída no transforma el corazón presente, no transforma a los individuos, es entonces que se ha comenzado a morir. Y el segundo factor es la mundanalidad. Casi similar, pero es consecuencia de la primera, que ocurre cuando la iglesia comienza a considerar aceptable vivir como vive el mundo. Y comenzamos a levantar la persiana diciendo, bueno, esto lo vamos a permitir, porque si yo no lo hago, quedás como un bicho raro. Uno tiene que tratar de llegar a la gente, no de separarse de la gente. El tema es que detrás de ese acercarse a la gente se esconde una intención guardada y oculta y perversa del corazón. O usted nunca escuchó, hago esto pero lo hago con propósito. Salgo con esta clase de gente, pero yo lo hago con propósito. Practico este deporte con propósito. Es mentira. Utilizan la palabra propósito como el rouge que va a maquillar su cristianismo. Se pintan un poquitito con esa palabra. Lo hago con propósito. Voy a tomarme algo con esta gente porque lo hago con propósito. Hago este deporte porque es con propósito, para que todos vean a Cristo a través de X deporte. La mundanalidad. Cuando se perfora o se permea el liberalismo, la vida comienza a ser parecida a la vida de la gente del mundo. Y al no existir una diferencia visible entre la iglesia y la sociedad, comienza a perderse el testimonio. Y por eso la gente del mundo no encuentra diferencia en nosotros. Y es más, hay gente que está orgullosa que nos vean iguales. Que nos vea que somos iguales. No somos iguales, hermano. ¿Cómo vamos a ser iguales? Tenemos por un lado una generación que practica y que ama el pecado y que ama las cosas del mundo, que se deja arrastrar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Se supone que nosotros no, pero nos sentimos orgullosos cuando allá afuera nos dicen, che, pero vos igual que nosotros. Y nos sentimos penosamente orgullosos de que la gente nos diga, qué bien, sos un tipo normal vos. Qué triste es ser normal dentro de ese parámetro de normalidad. Por esta razón, muchos de los principales misiólogos afirman que Occidente está espiritualmente muerto. No he caminado mucho, pero un poco he caminado en Occidente y lamentablemente se ha permeado el mundo en las congregaciones. Y cuanto nuestras actividades se parezcan un poquito más a lo que el mundo ofrece, mejor todavía. Como lo mencioné en unos mensajes anteriores, para que sea tipo gancho. Para poder enganchar a la gente, para que la gente se sienta atraída y atrapada. Hagamos este evento, hagamos esto, y todo lo hacemos con una apariencia. Una iglesia que vive del pasado y en el pasado es una iglesia que siempre habla del pasado. Te hablan de las personas del pasado, de las actividades del pasado, de la adoración y de las reuniones del pasado. Parece que lo de ayer fue lo mejor, en donde la verdadera gloria y el verdadero servicio, ¿en dónde estaba? Allá. Si vos encontrás que el verdadero servicio estuvo allá, eso es un indicio de que la iglesia está muerta. Cuando yo encuentro mejor lo de ayer que a lo de hoy,
es un indicio de que la iglesia está muerta. Si yo miro para atrás y encuentro que eran mejores pastores los de ayer que los de hoy, algo está mal. Si yo encuentro que el servicio de la iglesia era mejor que el de ayer que el de hoy, algo no está bien. Si encuentro que la manera de tener nuestras reuniones era mejor la de ayer que la de hoy, algo no está bien. Si todo lo que encuentro, todo lo que creo, todo lo que veo, todo lo que pienso, todo lo que para mí representa el Evangelio es mejor ayer, eso debería producir una tristeza profunda en nuestros corazones, porque la marca distintiva de una iglesia muerta es una iglesia que siempre está diciendo que lo de ayer era mejor. ¿Cuándo es que ocurre? Recién vi el porqué, pero ¿cuándo es el momento en que ocurre esta muerte espiritual? Y quiero mencionar 3 puntos que para mí al menos son los más importantes. No digo que son los únicos, pero creo que para mí son los más importantes. Número 1, una iglesia muere cuando la palabra deja de ser predicada. Una iglesia muere cuando la palabra deja de ser predicada. Usted seguramente se ha cansado de ver como yo, en donde ya no importa si se predica la palabra. Ahora disfrazamos los mensajes. Ahora le llamamos una charla y tenemos un pensamiento de 10 minutos, pero no queremos predicar el mensaje. Hacemos muchas actividades para tratar o abordar un tema, pero la palabra ha dejado de ser predicada. Juan capítulo 6, verso 63. Esto dice Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sin palabra no hay vida. Y recordemos el contexto de estas palabras de Jesús, es hacia una multitud que le venía siguiendo, una multitud que le encantaba la manera en la que Jesús compartía el tiempo con ellos, de la manera de multiplicar la comida, había milagros, había restauración, todo estaba muy bonito, pero cuando Jesús comenzó a predicar, a anunciar lo que él oía del Padre, muchos de ellos, dice la palabra que eran discípulos, se levantaron y le dieron las espaldas y le dijeron: tus palabras son difíciles de entender. ¿Recuerdan ese momento? Jesús mira también a sus 12, que los tenía cerquita, y les dice: ustedes también quieren irse, pueden hacerlo, no tengo ningún problema. Y es en este contexto que Jesús dice esto: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. ¿Qué implica esto? Implica que podemos o pueden existir muchas prédicas, pueden existir muchísimas enseñanzas, pero sin la palabra de Dios en el centro. La palabra de Dios está escaseando en los púlpitos. La palabra de Dios está escaseando en las reuniones donde se supone que la iglesia congrega. La palabra de Dios está faltando. Necesitamos hoy, para poder tener llegada, y lo coloco entre comillas, para poder tener llegada necesitas tener un chiste, un rompehielo. Hay lugares, yo he estado en lugares donde me enseñaban a cómo tenía que dirigirme a la gente para que no suene tan raro y para que poder tener entrada. Entonces, de esta manera, la gente abre el corazón. Y claro, si necesitas hacer todo eso es porque realmente estás muerto, porque si el Espíritu Santo no abre el corazón de las personas, no vamos a ir a ningún lugar. Si vamos a depender de un chiste, de una actividad rompehielo y de no sé cuántas cosas que podamos inventar, algo nos está pasando. Donde no hay palabra, no hay un verdadero, jamás habrá un verdadero oír al Señor. Y donde no se oye al Señor, no hay fe. Y donde no hay fe, hay pecado. Esta construcción la saco de las Escrituras. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y como dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado, porque en donde se ausenta la palabra, se ausenta la fe. Y si la fe se ausenta, brota el pecado. Y comenzamos a hacer las cosas que no nacen de la fe, sino que nacen del pecado.
¿Y qué significa que no hacemos algo nacido de la fe? Es que no hacemos las cosas por la revelación o por la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. La estamos haciendo por imitación. Hacemos cosas porque otro la hace, hacemos porque lo aprendí así, porque desde que yo entré por esta puerta todo el mundo lo hizo así, entonces yo también lo hago así. Pero nunca es un testimonio acá en el Espíritu, algo que me impulsa a hacer lo que tengo que hacer. Y es importante saber esto. Una iglesia en donde se ausenta la palabra, se empieza a escurrir la fe. Y donde la fe desaparece, aparece el pecado. Esta gente en Sardis era así. Por eso nadie la perseguía. No era un tipo de iglesia que terminaba trastornando su entorno. No eran como los hermanos de Esmirna que padecieron muchísima persecución. Ni tampoco eran como los hermanos de la iglesia en Tesalónica, en donde se dice que todos allí en la casa de Jasón y todos los hermanos se habían levantado para proclamar la palabra del Señor y los acusaron de ser aquellos que trastornaban el mundo entero. Entonces, repito, ¿por qué la persecución no llegó a afectarles? Porque estaban muertos. La persecución nunca será realidad en la vida de una persona que no abraza la palabra, que no ama la palabra. La persecución nunca estará presente en la vida de personas que no vivan por la fe. Si vives por la fe, hay persecución. Si vives por la fe, tendrás padecimientos. Si vives por la fe, tendrás conflicto, tendrán aflicción. ¿En dónde? En el mundo, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pero cuando tu vida es una vida sin aflicciones, y no estoy diciendo que usted salga ahora al mundo a buscar aflicciones, no estoy diciendo que usted ahora le esté diciendo, Señor, manda aflicciones. No. Es que las aflicciones están borradas porque lo único que se levanta para apagar los únicos dardos del enemigo aparecen cuando está el escudo de la fe. Cuando la palabra de Dios se ausenta y la verdad comienza a diluirse y la vida se apaga, es ahí donde ya no queda nada. Solo puede quedar un buen número de actividades, más algunos buenos proyectos piadosos y el buen nombre como cáscara que encubre la oscura muerte espiritual de muchas personas. En segundo lugar, ¿cuándo es que ocurre esta muerte espiritual? Número 2, una iglesia muere cuando el mundo se adentra en el corazón del hombre. Y recién vimos un poquito, pero déjenme ir un poquito más adentro. Una iglesia muere cuando el mundo se adentra en el corazón del hombre. Hay un peligro muy grande cuando vemos como válido o como permitido la manera de vivir del mundo. A veces nuestra mirada sobre las personas que nos rodean es, bueno, no le hace mal a nadie, es normal en el mundo. Y comenzamos a tolerar la manera de vivir de la gente. Y lo peor no es esto, sino que la mayor decadencia continúa cuando los creyentes quieren comenzar a vivir como la gente del mundo, para que la gente del mundo se sienta atraída. Es entonces que la gente jamás encontrará una razón lógica, si se busca lógica, nunca van a encontrar una razón lógica para congregar. ¿Por qué? Porque la gente dice, si son igual que yo, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué voy a ir a ese lugar con él? ¿Para qué voy a escuchar la palabra que escucha si él vive igual de como vivo yo? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, detrás de todo esto está el amor al mundo, como lo mencioné en el principio, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que lo menciona Juan, y la vanagloria de la vida. Todo esto se busca, ¿cuándo? Cuando no hay palabra de Dios. Y yo quiero que abramos nuestro corazón en esta noche, porque la muerte espiritual es una realidad en muchas iglesias. Cuando la palabra de Dios se ausenta, aún en medio de las muchas predicaciones, en medio de los muchos estudios bíblicos, la palabra puede estar ausente. Y comenzamos a buscar cosas que llenen o que puedan satisfacer nuestro corazón, aunque sea por un ratito.
Bueno, hagamos esto porque esto a la iglesia le hace bien. Y bueno, hagamos aquello porque esta actividad no sabe cómo junta a la gente. Y a la gente le hace tan bien estar junto. Y nos conformamos con ver a la gente junta. Y nos conformamos ver que la actividad produjo alegría y produjo mucho gozo en los jóvenes. ¡Ay, mirá, cuánta unidad que trajo esto! Pero Dios no está buscando solamente unidad. Está buscando la comunión que solo por el Espíritu Santo puede producirse como fruto de una palabra sembrada en sus corazones. Y hoy, como el mundo se ha permeado y la palabra se ha ausentado, solo ha quedado las ganas de tener actividades, la gana de tener un montón de cosas, pero no importa si el corazón se pierde. Número 3. Una iglesia muere cuando el Espíritu Santo deja de ser vida y Señor de cada creyente. Una iglesia muere cuando el Espíritu Santo deja de ser vida y Señor de cada creyente. Cuando nosotros vamos al origen, y no pretendo ir hacia atrás, sino que juntos vayamos al origen, podemos ver al hombre siendo creado y formado por Dios. Hasta que Dios añadió algo a su existencia. Y quiero que pongamos atención en esto. Porque el hombre existía, pero el hombre necesitaba que Dios añada algo a su existencia. El hombre necesitaba vivir. Y dice Génesis capítulo 1, verso 26, la primera parte, y luego voy a saltar rápidamente a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice Génesis 1:26 y Génesis 2:7. Lo voy a leer los dos seguiditos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Veo dos cosas en estos dos versículos que les comparto. Lo primero, Dios diciendo: yo quiero que el hombre sea a mi imagen y tome la forma de mi parecer, sea conforme a mi semejanza. ¿Cuál es el deseo de Dios con el hombre? Que el hombre porte su imagen y su semejanza. Así que aquí vemos en el primer versículo que Dios toma barro y este es el deseo de Dios. Dios anuncia el deseo, así será el hombre. Pero en el segundo versículo que les compartí de Génesis 2:7, Dios termina de formar al hombre del polvo de la tierra y dice: sopló en su nariz aliento de vida, y así fue que el hombre fue un ser viviente. Si ustedes, sé que lo saben, pero solo se los recuerdo, sobre nadie Dios sopló aliento de vida. No lo hizo con las bestias del campo, no lo hizo con los peces del mar, no lo hizo con ninguna hierba, no lo hizo con ningún árbol de fruta, con ninguno, sino que solo le dio de su mismo espíritu, se lo dio al hombre, el cual lo convertía en una semejanza misma del Dios eterno. Insisto, y quiero que registren esto, solo el Espíritu de Dios te hace semejante a Dios. Solo el Espíritu de Dios nos hace capaces de mostrar su imagen y ser semejantes a Él. Solo el Espíritu de Dios. Ser imagen y semejanza nunca fue un asunto externo, sino interno.
Y nosotros queremos intentar parecer cristianos. Una iglesia muerta es la iglesia que trabaja en su ámbito externo. Vela por sus actividades, vela por su performance en la canción, vela por su performance en la predicación de la palabra. Una iglesia muerta está tratando de que la imagen de Dios esté sostenida a través de aquello que está haciendo esforzadamente para Dios. Procuramos y anhelamos ansiosamente que todas nuestras actividades muestren a Dios, pero nuestra vida no muestra a Dios. Y todo nuestro propósito y todos nuestros esfuerzos están en esto, en las actividades. Hagamos esto, hagamos aquello y hagamos lo otro. Ay, porque tenemos que cambiar. Sí, mejor hagamos la reunión ahora patas para arriba. Y bueno, nos vamos a dar vuelta, vamos a hacer así, vamos a hacer algo distinto. Vamos a apagar las luces cuando cantamos para que se sienta más la presencia de Dios. No estoy inventando, eso a mí me lo dijeron. Y buscamos con cosas externas tratar de conquistar el alma de las personas. ¿Y saben por qué hacemos eso? Porque el Espíritu Santo está ausente. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está en una reunión, yo tengo que hacer como pastor todo lo posible para convencerte de que el Espíritu de Dios mora en esta congregación. Yo tengo que hacerte creer de que vale la pena congregar acá en Vida Nueva. ¿Y qué hacemos? Y vamos a buscar de hacer de todo para convencerte. Para convencerte. Los pastores muertos hacen malabares con sus actividades para sostener la iglesia muerta. Un pastor muerto, una iglesia, un liderazgo muerto va a tratar de sostener a la iglesia muerta. Entonces necesitamos tener invitados todo el tiempo para que la gente vea una cara nueva. Como si se tratara de la cara que vamos a ver acá adelante. Como si se tratara de si va a estar más linda la actividad, a ver si hacemos una canción nueva. Uy, esta qué buena, esa música me encanta, es más pegadiza, esta nota pega más. Uy, si hacemos así, si apagamos las luces, si ponemos humo. Esto me lo dijeron, por eso lo estoy diciendo. Y ponemos humo, ponemos luces de colores, porque a los chicos les encanta, eso los atrae. Si los chicos pueden sentirse que están cómodos en un ámbito que a ellos los representa, entonces lo vas a tener sentado en una silla siempre. Pastores muertos. Pastores muertos. Pastores que llevan una vida corrupta en su corazón, que tratan de sostener una congregación corrompida. No se trata de que el hombre tenga apariencias externas, sino una semejanza interna a Dios Padre, y que la imagen reflejada a través de cada uno de nosotros sea la imagen del Dios vivo y verdadero. Y la imagen más nítida de alguien que vive para expresar al Dios vivo y verdadero, y me trae a memoria los pasajes, los primeros versos de Primera de Tesalonicenses, que es que la iglesia deja los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. No está dejando su casa por un show, no está dejando su casa por una mejor oferta en el auditorio. Ser la imagen y ser la semejanza de Dios es expresar el carácter de Dios todo el tiempo, como así también todo el tiempo tener nuestros sentimientos rendidos al Señor. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sentimos al Señor en casa. Sentimos aquí en nuestro interior una ley que me lleva a vivir la vida del Espíritu. Hermanos, ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es una ley escrita en mi corazón y en mi mente. El nuevo pacto es una vida constante, cotidiana,
en la que yo puedo sentir al Señor acá adentro. Y yo puedo sentir al Señor que cuando estoy por tomar una decisión, Él me dice, no, se acaba de escribir una nueva ley aquí. No tuve un pastor al lado que me diga que no necesité la Biblia. El nuevo pacto es inaugurar las tablas del corazón. Antes las tablas estaban en manos de Moisés, estaban dentro de un tabernáculo. Ahora yo soy el tabernáculo y las piedras son mi corazón y mi mente. Y Dios las escribe. Ese es el Espíritu Santo dando testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Es el que imprime, es el que fija la ley de Dios en el corazón. Porque una iglesia viva es aquella que, obedeciendo la ley del corazón, que sintiendo al Espíritu en su interior, siendo guiado e impulsado, le obedece. Una iglesia muerta nunca puede sentir el freno del Espíritu Santo cuando le dice detente en esto. Una iglesia viva percibe el freno del Espíritu. No a esto, no conteste, no hables, levántate, siéntate, levántate, ve a la calle derecha, en casa de Judas, entra, hay un hombre llamado Saulo, espera por ti. Ese es el nuevo pacto. Es una ley interna, en donde nadie me está diciendo cuánto yo le tengo que dar al Señor. ¿Y cuánto le tengo que dar? ¿Qué ofrenda es grande para Dios? No sé, pregúntale a Bernabé, que vendió todas sus posesiones. Y vino y la trajo al Señor. ¿Quién le dijo que traiga todo? El Espíritu, de la profecía en su interior. Pero cuando el Espíritu Santo está ausente, lo que hay es muerte, como Ananías y Zafiras, que por imitar lo que otro hizo en la fe, a ellos les produjo muerte. La imitación del cristianismo trae muerte. La imitación, no hagas nada de lo que me ves hacer a mí. No hagas nada de lo que ves hacer a tus pastores, al menos que por el Espíritu te sea revelado. Son dignos de imitar. Yo no estoy diciendo que no, claro que sí. Aquí hay gente, no hace falta mirar acá adelante. Allí tiene usted gente sentada al lado suyo que son dignas de imitar en la fe. Pero si lo que vas a hacer no lo haces por una convicción del nuevo pacto, de la ley aquí en tu corazón, lo que vas a hacer es muerte. Porque todo lo que no es nacido de la fe es pecado. Pastor, entonces, ¿puede ser que mi canción es pecado? Sí. ¿Saben cuántas de nuestras canciones dentro de este auditorio son pecado? ¿Saben cuántas de nuestras ofrendas son pecado delante de Dios? ¿Saben cuánto de nuestro servicio es pecado delante de Dios? Porque lo que no nace de la fe es pecado. ¿Cuánta gente que cree que por hacer algo se gana el cielo? Y usted sabe que eso no es así. ¿Y por qué lo hacemos entonces? Si las obras no nos salvan, somos salvos por la fe. Y la fe comienza a manifestar obras, pero esas obras primero tuvieron un punto de convicción acá adentro. Algo se encendió en mí. Algo un día nos dijo, vendan todo lo que tienen. Algo un día aquí dentro me llevó a hacer esto, a hacer aquello, a decir, a callar, a dar, a recibir. Algo aquí dentro me lleva a cerrar los ojos para ciertas cosas, me lleva a abrir los ojos para otras cosas. Algo aquí dentro me dice, ya está, estas compañías nunca más, ahora quiero que te juntes con estas personas. Algo aquí dentro es lo que nos impulsa a vivir. Pero cuando el Espíritu Santo está ausente, entonces la iglesia muere. La iglesia muere. Y quiero que juntos nos preguntemos, ¿cuál fue la última acción que hicimos nacida de la fe? Nacida de la fe. Para los que son patrones y jefes, actúa con tus empleados con acciones que nazcan de la fe. Para los que son empleados, diríjanse a sus jefes
a sus patrones en la fe. En la fe. Si tienes tu propia empresa, adminístrala en la fe. Porque no se trata de ver cómo el mundo opera, sino de cómo la fe hoy está trabajando dentro de nosotros. Porque el mundo tiene propósitos personales, pero el Hijo que nació del Espíritu y de la vida de Dios vive por la fe. Porque el justo no vive por lo que le dicen, el justo vive por la fe. Y la iglesia vive por la fe. Esta es la invitación del Espíritu Santo en esta noche. Una invitación a vivir. Una invitación a vivir en el Espíritu. Una invitación a poder inspeccionarnos juntos al Espíritu Santo y decirle al Señor cuáles son aquellas muchas obras que quizás estoy haciendo y no son auténticas, no son reales, no tienen sentido de eternidad, porque lo que no nace de la fe muere en mí. Lo que no nace de la fe satisface algo personal e instantáneo y es pasajero, como lo es el pecado. El pecado es así. El pecado te promete un placer de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1 semana, 1 año, pero muere en ti ese placer, no trasciende. Todo lo que nace de la fe trasciende y da placer a Dios en primer lugar, pero también a los hombres nacidos de la fe. Muchos dicen, no me importa lo que la gente piensa de mí. Muy mal, hermano. A usted sí le tiene que importar lo que la gente piense de usted. Pablo lo dijo, a fin de agradar a Dios y a los hombres. ¿A qué hombres se refiere? A los nacidos de la fe. A fin de agradar a la comunidad de los hijos de Dios. Por eso nos esforzamos. ¿Nos esforzamos en qué? Nos esforzamos en la gracia. Nos esforzamos en mantener nuestra comunión plena y real con el Espíritu Santo. ¿En qué nos vamos a esforzar? Nos esforzamos en no mantener fachadas. Nos esforzamos en confesar nuestros pecados, en confesar nuestras transgresiones. Nos esforzamos en qué? Nos esforzamos en correr la carrera de la fe. Nos esforzamos en hacer sendas derechas. Me esfuerzo, soy vigilante, estoy atento. Características de una iglesia viva. Son puntos muy rápidos, pero quiero pasarlo. Número 1, vive en el presente, mirando hacia el futuro. Número 2, es una iglesia que está comprometida con la palabra, sin importar las consecuencias que tenga predicar la palabra del Señor. Hoy predicar mensajes similares a esto puede acarrearte algún tipo de problema. Sí, te pueden tratar de legalista, te pueden tratar de místico, etc. Hay un montón de rótulos, no pasa nada. Necesitamos comprometernos con la palabra. En tercer lugar, una iglesia que vive con hambre es una iglesia que es característica de estar viva. Vive con hambre, siempre está deseando la leche espiritual no adulterada para crecer en su experiencia de salvación. Número 4, es una iglesia que acepta la posición de crucificados y de bautizados en Cristo. Número 5, es una iglesia que vive como resucitada, siempre, según Colosenses 3, está buscando las cosas de arriba. No está buscando tratar de acomodarse aquí en el plano de lo natural, está tratando de buscarlo de arriba. 6, una iglesia viva es una iglesia donde vidas y matrimonios son constantemente transformados, edificados y santificados por la palabra de Dios. Número 7, es una iglesia en donde la adoración no consiste en cosas pasadas ni tampoco en asuntos externos, sino que su adoración es vigente y presente desde el interior de cada individuo hacia afuera. Y una de las tristes características de la iglesia de Sardis es que tenía obras incompletas. Y esto sucede cuando vivimos de la reputación, sucede cuando vivimos de las obras del pasado, sucede cuando solo nos quedó el nombre. Sí, este era bueno, sí, este siempre lo hizo. No, habla con él, no sabés, tiene una historia que lo avala. ¿Nunca escucharon esa frase? A este lo avala la historia, a Sardis lo avalaba la historia. A Sardis era una iglesia que le avalaba la gran historia de sus noches de gloria, de sus noches proféticas.
Vaya a saber cómo vivían sus mejores días en la iglesia. Si hay alguien que le avalaba la historia era Sardis, sin embargo el mensaje fue contundente: tus obras son incompletas. ¿Cómo salir de una vida muerta? Y lo lindo de este mensaje es que no solo hay un diagnóstico. El diagnóstico revela la enfermedad, revela el problema, sino que yo veo que Dios le da la solución. Es que Dios nunca te va a dejar en esta posición, en una posición de muerte. Nunca el mensaje de Dios o la idea de Dios es anunciarte tu estado estrepitoso, tu estado de muerte, como en este caso, y dejarte ahí nomás. Bueno, arréglatela, pero vos tenés que saber que vos estás muerto. No. Sardis, puedo leer entre líneas: yo les amo, yo di mi vida por ustedes. Y yo quiero que las obras de ustedes sean completas. No estoy disgustado con lo que vivieron ayer. Mi problema es con tu hoy, Sardis. Mi problema es tu presente. Así que la condición de Sardis es una condición crítica, pero había esperanza. Y hay 5 acciones, 5 verbos mencionados por Jesús aquí. Número 1, vigila. Número 2, afirma. Número 3, acuérdate. Número 4, guarda. Número 5, arrepiéntete. Lo primero, sé vigilante. Vuelve a vigilar. No repitas la historia natural de tu ciudad, que por dormirse y por no velar bien de noche 2 veces la asaltaron. Cuando la iglesia deja de penetrar el mundo comienza a penetrar a la iglesia. Estar vigilantes, estar en velas. Es lo mismo, y lo vemos un montón de veces en el consejo de los apóstoles: estén sobrios. Es esto, estén sobrios. Y el estado de sobriedad, según Pablo en Efesios 6:18, si no me equivoco, o 5:18, es: sean llenos del Espíritu Santo. No pierdas tu sobriedad, no se emborrachen con vino, no caigan en disolución, no pierdan su equilibrio, sean llenos del Espíritu Santo para mantenerse sobrios. Número 2, afirma. Es decir, no todo lo que está en tus manos, no todo lo que estás viviendo está en un estado de muerte, pero hay cosas que están por morir. Afirma lo que queda. Quiero que afirmes aquello que puedes detectar que está a punto de morir. Había cosas en Sardis que podían ser recuperadas. Quizás la palabra, y esto es un pensamiento personal, quizás la palabra no había desaparecido completamente, pero quizás no tenía la importancia necesaria en la vida de los hermanos. Quizás la comunión eran cosas que estaban, pero se estaban apagando, como aquella vela, ¿sí?, que se apaga poco a poco y que ya no le queda casi combustible. Es: Sardis, hay cosas que están buenas, pero se te están muriendo. Estás casi llegando a una muerte completa de todas tus obras. Por eso tus obras son incompletas. Quiero que afirmes, quiero que vigiles, quiero que cuides. Hay cosas que aún permanecen en medio de nosotros, pero no tienen la firmeza que Dios desea. Y yo quiero que juntos nos inspeccionemos cuáles son aquellas cosas que aún sí podemos detectar como muertas en nuestro espíritu, pero qué cosas nosotros podemos detectar que están, como se dice en argentino bien criollo, flojas. Qué cosas no tienen la estabilidad que Dios desea que tengamos. Como así también Dios les dice: hey, mira, tienes ahí un remanente todavía. Tienes ahí a unos pocos en Sardis, verso 4, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es como si Dios le está diciendo: yo quiero que tomen el ejemplo de aquellas personas que están caminando dignas de mí, le está diciendo el Señor. En medio de ustedes, y esto lo necesitamos aprender, en medio de una generación muerta, siempre hay un remanente. ¿Recuerdan a Elías cuando dijo: solo yo he quedado? Y Dios le dice: tranquilo, todavía
Yo tengo a varios que no doblaron sus rodillas ante Baal, así que levántate, camina, largo camino te resta. Vamos, vamos. Siempre hay un remanente que todavía no ha doblado sus rodillas ante los ídolos de este mundo. Siempre hay un remanente, y como dice Jesús, específicamente a esta iglesia, que tiene vestiduras blancas. ¿Sabe qué es tener vestiduras blancas? Es andar digno del Señor. Digno del Señor. La dignidad. Trata de mirar esas cosas. Quizás cuando veas la manera en la que esta gente está caminando, su manera de caminar te termina exhortando. Su manera de ver la vida, su manera de vivir el mundo, su manera de vivir y de llevar adelante el trabajo, las amistades, la familia. Quizás la manera de vivir de estas personas te exhorte. Número 3, acuérdate. Y es como que Dios está haciendo un conteo hacia atrás. Está yéndose varios capítulos para atrás. Ya que vives de tu pasado, bueno, vení, vamos a ojear, vamos a ver las cosas del pasado. Y yo quiero, por favor, que vayamos hacia atrás y que te acuerdes de cómo eras antes. Sardis, acuérdate de lo que yo te di. Sardis, acuérdate de lo que yo te confié. Es como si Dios hoy nos dice, Chivilcoy, recuerda lo que te di. Iglesia Vida Nueva, recuerden lo que les confié, recuerden lo que les entregué, recuerden la palabra que le di, recuerden todo lo que escucharon, por favor. Es que la iglesia de Sardis había recibido un montón de instrucciones, muchas. Ya para este entonces, y este no es un dato menor, ya para este entonces las cartas de los apóstoles estaban circulando por Asia. Ya para este entonces, esta iglesia había leído cartas como las de Pablo, había leído cartas como las de Pedro, ya habían recibido cartas. Aquí tenemos también, en medio de todo esto, cartas de los apóstoles. Por favor, revisen las instrucciones. Hoy en día, ¿sabe lo que percibo? Es que la iglesia no necesita más instrucción, solo necesita más aplicación de todo lo que escuchó. Y hoy nosotros estamos en esta posición. Y ustedes recordarán el último mensaje a aquel remanente que en Tiatira no había tolerado el pecado. ¿Qué le dice? Y a ustedes les digo, yo no les impondré otra carga. ¿Y sabe qué percibo? Yo percibo esto en el Espíritu. Yo percibo que como congregación nosotros hoy estamos parando en un tiempo en donde Dios no nos está poniendo otra carga. Estamos parados en un tiempo, espiritualmente hablando, por supuesto, en donde Dios no nos va a añadir otra instrucción. Donde Dios nos está diciendo, vayan hacia atrás, recuerden. Fíjense en aquellas cosas que eran firmes en ustedes y las descuidaron. Quizás la descuidamos por doctrinas falsas, las hemos descuidado por pensamiento, las hemos descuidado por mundanalidad, la hemos descuidado por liberalismo, como lo mencioné recién, por cuántas cosas, no sé por cuál. Pero considero que somos una iglesia que necesita ir hacia atrás, porque hay muchas de las instrucciones que aún no las hemos aplicado. Número 4, guárdalo. ¿Sabe? Esta palabra guardar siempre es una palabra griega que tiene la implicación de obedecer. Porque eso dice, el que ama mis mandamientos es aquel el que los guarda. La palabra guardar es obedecer. Y tiene esta connotación de llevar a la práctica lo que he recibido. Mis hermanos, necesitamos romper esa escarcha que muchas veces tenemos afuera en donde nos deja en una posición de qué buena palabra y nada más. No, yo necesito vivir la palabra. Vivir la palabra. No hay manera de vivir la palabra en ausencia del Espíritu Santo y lo venimos diciendo cada vez que podemos. Cada vez que tengamos la oportunidad necesitamos remarcar estas cosas. La obediencia no es algo que yo me propongo, la obediencia es un fruto de su gobierno en mi vida, porque Él pone en mí el querer como el hacer. Un hijo de Dios nunca se va a destacar por lo que sabe, sino por lo que pudo aprender.
Y hoy teníamos en casa y charlábamos esto antes de venir a la reunión, mientras compartíamos una palabra. Y yo le decía a Sammy y a Julie esto, digo, por favor, todo lo que lean, todo lo que puedan aprender de la Biblia, traten y procuren, ansíenlo desesperadamente de vivirlo. Tratemos de vivir la palabra de Dios. Y no quiero, les dije hace 2 horas atrás, no quiero que lean la Biblia para decir, ya sé lo que dice acá. ¿Sabes qué prefiero? Si me das a elegir, si pudiera elegir una de estas cosas, yo prefiero que no te recuerdes ni siquiera un texto de memoria, pero que tu corazón lo recuerde por el palpitar del deseo de Dios aquí dentro. Jóvenes, matrimonios, no tengas un devocional por rutina, porque de lo contrario no es un devocional. ¿Sabe qué es un devocional? Es tu devoción. Eso es devocional. Es lo que haces por devoción. Es la rutina que haces por devoción. Hay gente que tiene por devocional una práctica deportiva. Hay gente que tiene por devocional una rutina X. Y hay gente que tiene por devocional la palabra del Señor, la cual no implica abrir la Biblia siempre, sino sentir su palpitar aquí dentro, sentir los ritmos de Dios en el corazón y decir, así caminaremos hoy. Esta es tu guía, Espíritu Santo. Este es tu querer y esto vamos a hacer. Y por último, y no menos importante, le dice, después de haberle dicho, vigila, afirma, acuérdate, guarda, deja a lo último algo que nosotros en lo natural lo solemos poner al principio, y es arrepiéntete. Y yo quiero cerrar con esto, con esta pregunta. ¿Por qué a lo último? Cuando una persona llega al Señor, lo primero al menos yo toda la vida creí, es que necesita arrepentimiento. Si hay una iglesia que está en un estado erróneo como lo vemos aquí, ¿no es mejor que se arrepienta primero? No. Porque el arrepentimiento es el fruto de una vida que aprendió a velar en el Espíritu. El arrepentimiento es el fruto de una vida que aprendió a afirmar cosas en la vida. Aprendió a afirmar. Dice, esto lo voy a atornillar. Y en la medida que se mantuvo despierto en el Espíritu, en la medida que está vigilante, atento a la palabra del Señor, afirmando esto por aquí, recordando otras cosas que el Señor le había hablado, y de repente, yo hice todo mal. Porque el arrepentimiento es el fruto de haber velado en el Señor, de verlo. Yo lo contemplo, guardo su palabra, la aprendo, la tengo aquí dentro, atornillo lo que estaba flojo, recuerdo, comienzo a obedecer, y esos pequeños pasos de obediencia hacen que la luz de Cristo Jesús aumente en nuestro interior. Y solo la luz del Señor en tu corazón te puede llevar a arrepentimiento. Te hago esta pregunta. ¿Puede ser tan profundo el arrepentimiento cuando alguien te obliga a arrepentirte? Porque cuando la presión viene de afuera, como mucho pides perdón y el proceso de arrepentimiento es largo. Pero cuando tú ves el error y confiesas y escupes tus pecados, porque la luz del Señor te alumbró, ya no hay lugar. No hace falta que alguien venga a reprenderte, porque es la vida del Espíritu operando otra vez en el interior, trayendo luz a tu corazón, alumbrando.
y miras hacia adentro y puedes ver las sombras que hay en el corazón. Y dice, esto no, esto tampoco. Así se vigila. La vigilancia da como fruto esto, y este es un ciclo que se repite todo el tiempo, porque la vigilancia es el estar atento a la luz del Espíritu Santo, al guía en mi corazón, al líder por excelencia que tengo acá, y puedo recibir sus impulsos, puedo hacer una lectura de lo que Él está hablando, de lo que Él me está guiando en las Escrituras, y yo puedo darme cuenta y decir, esta luz vino de ti, Señor. Esta práctica nunca más. Esta rutina se cambia. Esta junta que tenía ya no con tanta frecuencia. Acá vamos a bajar el tiempo. Le estoy dedicando mucho tiempo a esto, lo cual, si sigo dedicándole tiempo a esto, moriré. Eso es vigilar en el Espíritu. Y este es el mensaje a una iglesia, repito, que solo le había quedado la apariencia. ¿Y sabe lo triste de esto? Es que el único que ve el problema es Dios. Que cuando nos miramos en el espejo de la vida y en el espejo de las comparaciones, no nos vemos que estamos tan mal como están otros. Lo peor que nos puede pasar en la vida es colgarnos de la reputación y de los años que vivimos. Lo peor que te puede pasar en la vida es quedarte con una experiencia que tuviste incluso ayer con el Espíritu Santo. Es más, yo te digo una cosa, si hoy tuviste un encuentro hermoso, si hoy el Espíritu Santo a la mañana cuando te levantaste te alumbró, viste y le disfrutaste y le oíste, yo quiero decirte con temor y con temblor, eso también es pasado. Yo le necesito hoy. ¿Qué es vida en el Espíritu? Ya, esto es vida en el Espíritu, es ahora. Es ya, es ahora, es en este instante. Porque la vida del Espíritu en la tierra es la práctica de la eternidad. Es un presente continuo todo el tiempo. Es donde no dejamos perpetuarse las cosas. Hoy llegué del trabajo a casa y llegué como llego siempre, fresco como una lechuga. Nada, cansado. Y yo sentí que le hablé mal a Vicky cuando llegué. Porque estaba haciendo algo que no había que hacer. Y fui a la pieza, me lavé la cara y le dije, perdóname, yo te hablé mal. Para mi sorpresa me dijo, no me hablaste mal. Bueno, si no te hablé mal, entonces en mi corazón hubo algo feo hacia vos y te pido perdón. Vida del Espíritu es actualidad, es presente, no dejes pasar, es ahora, ya. Resuelve las cosas hoy. No, voy a ver si con el tiempo me voy acomodando. ¿Perdón? Eso es carnalidad, eso es mundanalidad, la gente en el mundo. Bueno, el tiempo hará su obra. ¿Qué tiempo? Es hoy. Es ahora. Ahora es cuando tienes que vigilar. Ahora es cuando tienes que afirmar. Es ahora que tengo que recordar, no es mañana. Es ahora que tengo que recordar. Es hoy que tengo que obedecer. Y es hoy el arrepentimiento. Cierra tus ojos. Padre, si quieres, ora conmigo. Hagamos juntos una oración al Señor. Ponete de pie. Vamos a orar juntos. Si tenés confianza con la persona que está ahí a tu lado, tómale de la mano. Si es tu familia, con más razón, por favor, abraza a alguien. Padre, gracias. Tu palabra es viva y eficaz. Hemos transmitido, Señor, en esta hora las palabras sembradas en el corazón. Hemos comunicado, al menos creo, conforme tus palabras y con la intención de tu corazón. Pido para que estas palabras que vinieron de ti no vuelvan a ti vacías, sino que produzcan el fruto para el cual fueron enviadas. Ruego y pido en oración que si hay alguien que aquí se encuentra con esta denuncia en su espíritu, si hay aquí en esta noche, entre mis hermanos,
entre aquellos que oirán el mensaje. Si ahora, mientras escuchamos esta palabra, arde tu denuncia en nuestros corazones, arde esa denuncia que desenmascara y que rompe las vestiduras de la reputación y que nos quita el maquillaje de las glorias pasadas, y hoy nos podemos ver desnudos y podemos descubrirnos en estado de muerte o en un estado en donde las obras son incompletas. Yo te pido, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo asistas a cada uno de nosotros. Que solo por tu Espíritu podamos volver a experimentar la vida verdadera, la vida eterna. Volvamos a experimentar aquel que es fuente de agua viva en nuestro interior, para no vivir la vanidad de un cristianismo que está muerto, para no vivir de historias o de anécdotas pasadas, para no estar colgados ni de reputación, ni de nombre, ni de una antigua fama que habríamos podido tener, sino que por la vida de tu Espíritu seamos exhortados, consolados y constantemente edificados por medio de la luz que solo tu Santo Espíritu puede dar en nuestros corazones. Padre, oramos por las obras del presente y oramos por las obras que haremos con nuestros hijos mañana. Oramos por nuestras generaciones, oramos no solo por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por las generaciones que seguirán conduciendo la iglesia local en esta ciudad. Oramos por las generaciones en Bragado, oramos por las generaciones en Suipacha, en Luján, para que las obras vivas de la fe se perpetúen por medio de una verdadera vida en el Espíritu. Nos negamos a las obras del pecado, nos negamos a la imitación de obras que otros sí hacen por fe, pero que todavía no ha brotado en nuestros corazones. Padre, nos autoeliminamos, nos bajamos de la plataforma de la imitación y nos levantamos como justos para vivir por la fe. Espíritu Santo, recibe nuestro honor, nuestro agradecimiento en esta hora. Inspíranos, sé tú el soplo de vida en nuestro interior, para que no tengamos una existencia vana, sino una existencia con propósito. En Cristo Jesús. Amén.